El verbo es la palabra más rica en accidentes gramaticales. Cuando se presenta en su forma conjugada, conlleva rasgos de modo y tiempo, además de la concordancia de persona y número. El verbo está compuesto por dos partes, la base o raíz, también denominada lexema, y la desinencia. Base o raíz. Lexema. Es portadora del significado del verbo. Puede ser invariable, verbos regulares, o variable, verbos irregulares. Desinencia. Es portadora de los rasgos gramaticales. Tiempo, modo, persona y número. Puede seguir a los verbos modelos, verbos regulares, o apartarse de ellos, verbos irregulares. De ellos hay tres conjugaciones. Tenemos primero ar, verbo modelo amar. Segundo, verbo modelo temer. Tercero, ir, verbo modelo partir. La conjugación del verbo en español presenta tiempos o formas simples y tiempos o formas compuestas. Estas últimas se construyen con el auxiliar haber. Por ejemplo, ha cantado, habíamos entrado, hubo llegado, habrá salido. Por su morfología, los verbos se clasifican en regulares e irregulares. El verbo que en la conjugación mantiene el radical igual a la base de su infinito y las desinencias iguales a las desinencias del verbo modelo se considera verbo regular. Verbos de irregularidad común. Son grupos de verbos que repiten el mismo tipo de irregularidad. Pueden ser por irregularidades en la base o radical, por dictongación, jugar, juego, pensar, pienso, por cierre de timbre vocálico, dormir, dormamos, pedir, pido, por cambio de consonante, hacer, hago, saber, supe, por adición de consonante, conocer, conozco, traer, traigo, por adición de vocal y consonante, andar, anduve. Irregularidades en la desinencia. En los prefectos fuertes, pretéritos simples heredados del latín, pretéritos perfectos simples cuya vocal final de la primera y tercera personas del singular son átonas y siempre o. Ejemplos: poder, puede, hacer, hice, hizo. La acción de y. Algunos verbos añaden una y a la desinencia de primera persona del singular del presente de indicativo y a la tercera del verbo haber. Ejemplos: doy, voy, estoy y hay. Verbos de irregularidad propia. Son verbos que presentan en su conjugación irregularidades que no aparecen en otros verbos. Por ejemplo, caber, erguir, errar, placer. Verbos defectivos. Verbos que tienen incompleta su conjugación. Por ejemplo, verbos abolir, que se conjugan solamente en aquellas personas en cuya desinencia aparece la vocal i. Ejemplo, abolimos. Son verbos que se utilizan en tercera persona debido a que se construyen con un sujeto cuyo significado señala cosas y no personas. Por ejemplo, sus opiniones no me conciernen. Verbos copulativos o atributivos. Son verbos que, además de desempeñar la función de núcleo del predicado, unen un sujeto con un atributo en función de predicativo. Son los verbos ser, estar, cuando su significado no es locativo. Verbos auxiliares son aquellos que sirven para formar los tiempos compuestos de la conjugación. Verbo haber. Constituyen conjuntamente el núcleo verbal de la oración. Ejemplo: habían llegado los invitados. Verbos pronominales. Son verbos acompañados por pronombres personales que poseen la misma referencia que el sujeto. Son correferentes, señalan a la misma persona que el sujeto. Inherentes. Son aquellos verbos que se conjugan siempre con el pronombre personal a tono correspondiente.
correferencial con el sujeto que forma parte del núcleo verbal del predicado. Ejemplo: Pedro se queja de su suerte, pero no se atreve a cambiar de vida. Ocasionalmente pronominales. Pueden presentarse con un uso reflexivo, recíproco o cuasi reflejo. Clasificación semántica. Los verbos pueden clasificarse según su significado propio o inherente. En este sentido, se trata de la denominada modalidad de la acción. Las clases semánticas de verbos se caracterizan por medio de pares de rasgos, verbos télicos y atélicos. Esta diferencia atañe a la existencia o no de una delimitación en la situación referida por el verbo y los complementos por él seleccionados. Pueden ser télicas, que suponen una culminación, o atélicas, se extienden sin que su estado resultante forme parte de su significado. Verbos no durativos, instantáneos y verbos durativos. Los verbos no durativos no insumen tiempo. El momento inicial de la acción coincide con el momento final. Los verbos durativos consisten en procesos que se extienden a lo largo del tiempo. Verbos no durativos son reconocer, darse cuenta, morir. Verbos durativos son aprender, leer, cocinar. Verbos agentivos, dinámicos y no agentivos, estáticos. En este caso se caracteriza el significado del verbo a partir de la existencia o inexistencia de un agente que produzca la acción. Los verbos agentivos son caminar, estudiar, nacer. Los verbos no agentivos son tener, estar, ser. Estados. Verbos atélicos, durativos y no agentivos. Por ejemplo, tener, ser, estar. Actividades. Verbos atélicos, durativos y agentivos. Por ejemplo, correr, llorar. Realizaciones. Verbos télicos, durativos y agentivos. Por ejemplo, construir, dibujar. Logros. Télicos, no durativos y agentivos. Por ejemplo, explotar y encontrar. Los modelos de conjugación verbal, paradigma. Su primera conjugación es modelo amar. Formas no personales, simples como infinitivo amar, gerundio amando, compuestas como infinitivo haber amado y gerundio habiendo amado. Modo subjuntivo. El hablante enuncia la acción con una fuerte carga subjetiva, percibiéndola como probable o irreal y subordinada a otro hecho expresado en cualquiera de los modos restantes, salvo en los casos de modalidad potencial y desiderativa. Espero que compres lo necesario. Le dijeron que abandonara el lugar. Ojalá saliera el sol mañana. Modo imperativo. Expresa la acción en forma de mandato o ruego. Sal inmediatamente de aquí. Traigan sus objetos personales. Un lexema verbal hace uso de una pluralidad de morfemas para completar su sentido. Por ejemplo, vivo en casa de mis padres. El morfema o indica primera persona, número singular, tiempo presente, modo indicativo. Los modos morfológicamente son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo, aunque el condicional en ocasiones cumple también la función de modo. El modo se relaciona con la actitud del hablante. Uso modal del condicional simple. Con esta forma verbal se expresa modalidad potencial. No detona la acción como real, sino como posible. Llegaría en esta semana. Modo subjuntivo. El hablante enuncia la acción con una fuerte carga subjetiva, percibiéndola como probable o irreal, y subordinada a otro hecho expresado en cualquiera de los modos restantes, salvo en los casos de modalidad potencial
y desiderativa. Espero que compres lo necesario. Es un ejemplo. Modo imperativo. Expresa la acción en forma de mandato o ruego. Sal inmediatamente de ahí. Tiempos. El tiempo verbal pone de manifiesto la época o momento en que sucede lo que el verbo expresa. Este tiempo se puede considerar de dos maneras: tiempo con referencia al hablante y tiempo con referencia a la acción verbal. En el primer caso, el tiempo se mide sobre el eje pasado, presente, futuro. Si se toma como referencia el momento en que se encuentra el hablante, se está dentro del tiempo presente. Ejemplo: observo a mi hijo mientras juega en la plaza. De medir el tiempo es teniendo como referencia otra acción verbal. Tanto el pasado como el futuro son segmentos en el eje temporal. Se pueden distinguir tres nociones que determinan los distintos momentos o subdivisiones: simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Ejemplos: mientras estudiaba, tomaba mate. Después de salir, recordó que se había olvidado el dinero. Siguió su camino, aunque sabía que tendría que volver por él. Pretéritos del modo indicativo. Pretérito imperfecto. Denota hechos o acciones que ocurrieron en un tiempo anterior al presente. El interés está puesto en el desarrollo de la acción y no su finalización, de modo que su aspecto se define como durativo. Acciones reiteradas se refiere a acciones que se repiten durante un lapso del tiempo en el pasado, en algunas ocasiones reforzado por un elemento contextual como siempre, a veces, durante, etc. Uso cortés. Con verbos como poder o querer. El pretérito imperfecto se utiliza para moderar la expresión. Lenguaje figurativo. Los niños usan esta forma verbal en sus juegos para crear una situación imaginaria. Por ejemplo, dale, que vos eras un policía y yo un ladrón. Lenguaje literario. Al momento de finalizar un relato, es habitual encontrar el uso del pretérito imperfecto en lugar del indefinido. Ejemplo: finalmente el príncipe y la princesa se casaron. Uso descriptivo. El pretérito imperfecto es frecuentemente utilizado en las narraciones literarias y en los textos informativos por su valor descriptivo. Ejemplo: el joven era alto, tenía hombros anchos y sus largos brazos caían a los costados de su cuerpo. Pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Expresa hechos o acciones que ocurrieron en un tiempo anterior al presente en que se encuentra el hablante. A diferencia del pretérito imperfecto, significa acciones concluidas y no en desarrollo. Por lo tanto, se considera que su aspecto es puntual. Ejemplo: Martín no renovó su documento. Uso narrativo. El pretérito indefinido es la forma apropiada para la práctica del discurso narrativo. Oposición de acciones durativas y puntuales. En este caso se combina el uso del pretérito imperfecto con el pretérito indefinido o perfecto simple. Pretérito pluscuamperfecto. Como ya se ha señalado, este pretérito no utiliza como referencia el presente del hablante, sino que indica una acción anterior a otra acción pasada. Ejemplo: habíamos terminado de preparar la cena cuando llegaron los invitados. Pretérito anterior, al igual que el pluscuamperfecto, también indica anterioridad de una acción pasada, pero con la condición de que sea inmediatamente anterior. En general, esta forma verbal se utiliza acompañada de elementos contextuales como no bien, después que, tan pronto como, en cuanto, etc. Un ejemplo sería: ni bien hubo terminado el trabajo, lo entregó. Futuros y condicionales del modo indicativo. Futuro imperfecto. Expresa acciones futuras. Ejemplo: mañana saldremos para el sur. Te llevaré el encargo. Después de almorzar. Probabilidad. En este caso no indica tiempo sino probabilidad. Ejemplo: en este momento se estará preparando para salir. Uso imperativo. En ocasiones
combina el significado temporal con un matriz imperativo. Ejemplo, no dejarás de estudiar. Futuro perfecto. Expresa una acción futura que concluirá antes de otra acción también futura. Ejemplo, cuando su padre llegue al departamento, Julián ya se habrá levantado.